Jóvenes, buen día. Vamos a comenzar con una introducción a lo que es la teoría cuántica. Cuántica está relacionada con cantidades de energía, así como en la tabla periódica, que de pronto también le llamamos tabla cuántica, y la estructura atómica o estructura del átomo. Los predecesores de esta teoría fueron Leucipo y Demócrito. Demócrito era discípulo de Leucipo y siguió prácticamente con las mismas ideas. Esto sucedió aproximadamente hace 2500 años, hablamos de en el siglo V antes de Cristo. Demócrito enunció que si tuviéramos cualquier partícula de materia y se estuviera dividiendo constantemente, llegaría un momento en que ya sería indivisible cualquier tipo de materia, y su característica es que entre materia y materia serían similares y una y otra serían diferentes. Por ejemplo, si una partícula de oro la dividieran a la mitad y luego a la mitad, hasta lo máximo que se pudiera, que sería el átomo, hasta llegar al átomo, todas las partículas iguales serían de la misma composición. Si agarraran diferentes tipos de materia, una piedrita, un cabello, una plantita, etcétera, también la podrían ir fragmentando hasta que llegue un momento en que ya no se podría. Eso lo denominaron con esta palabra: átomas, y literalmente significa sin división. Después hablaremos de 2300 años. Dalton retomó la palabra átomas, que significa sin división, y postuló su primer modelo atómico, en el cual maneja que la materia está constituida por pequeños cuerpos llamados corpúsculos, indivisibles, invisibles porque no los podemos ver a simple vista, homogéneos, indicando que es la misma consistencia, y lo representó como una esferita. De cuenta que son esferitas diminutas, exageradamente pequeñas, tan pequeñas que se maneja, por ejemplo, que 1 centímetro cúbico, hablaríamos de 1 centímetro de largo, de alto y de ancho, y nos formaría un cubito. Hagan de cuenta, si 1 centímetro cúbico, si este fuera de oro, se dice que cabrían 6 por 10 a la 22 átomos, que es una cantidad exageradamente grande. ¿Sí? Noten que la palabra átomo y átomas es prácticamente lo mismo, es el origen griego. Bueno, si habláramos de una representación, según Dalton, de la materia como partículas homogéneas, indivisibles e invisibles, la cual sería el cuerpo más pequeño en el cual está constituida la materia. Bueno, posteriormente, si vemos las fechas de 1808 a 1904, transcurrieron aproximadamente 100 años, y casi todos esos estudios se hicieron en Inglaterra, en Cambridge, y Thomson era un maestro de ahí, de esa escuela. Él fue el descubridor de los electrones. Para eso hizo lo siguiente: en un dispositivo que es un tubo de vidrio y en cuyo interior hay vacío, es decir, no hay ni siquiera aire ahí, se colocaron 2 placas metálicas
bajo un determinado voltaje, y se notó que había una serie de rayos, como a veces le decimos a los rayos de las tormentas, o de luz, y esa luz salía del cátodo y se iba hacia el ánodo. Ese haz de luz, obviamente en aquellas épocas todavía no las conocíamos como ahorita. Era un paradigma nuevo hablar de esos rayos, de esa luz, como salían del cátodo, les llamaron rayos catódicos. Rayos por provenir del cátodo, catódicos. Luego se descubrió que como tienen carga eléctrica negativa, se iban hacia la parte donde se verían atraídos. En todo caso correspondería aquí el más y aquí el menos, ¿así? Por cuestiones de las leyes de las cargas, negativo con negativo se repelen y negativo con positivo se atraen. Entonces eran atraídos hacia el ánodo y salían del cátodo. Voy a poner el nombre: cátodo, ánodo. Esas partículas, Thomson determinó que eran partículas más pequeñas que un átomo. Entonces él hizo la representación del átomo no como cuerpos así homogéneos, todo igual, sino como una partícula en cuyo interior tenía otras partículas más pequeñas todavía. Lo voy a manejar así como que están incrustadas unas partículas más pequeñitas que les denominó electrones. Se representan con ese simbolito, lo voy a poner acá afuera. Electrones, que es una de las partículas subatómicas con carga negativa, que ahorita ya es un poquito más común, o estamos más familiarizados con ellas por las cuestiones de electricidad. Electrones. Entonces él postuló un modelo atómico. Si alguien dijera, bueno, ¿y un modelo qué es? Dice que un modelo es una abstracción mental, una representación mental de cómo son las cosas, por medio de un esquema o de un dibujo. Generalmente es más fácil de entender. Otros modelos los hay, por ejemplo, si hay un modelo de un carro, de un automóvil, sería un carrito en miniatura y lo podemos ver, los componentes, las puertitas, las llantas, todo lo que componen el vehículo. Si habláramos de un modelo de una construcción, nos pudiera servir para entenderlo, los planos, o una maqueta que todavía ya es tridimensional y ya veríamos cómo va a quedar, en este caso la construcción. Entonces él se lo representó como una esfera con carga positiva y en cuyo interior estaban los electrones. No faltó quien a lo mejor tenía hambre, cosas así, y se lo imaginó como si fuera una gelatina con pasas, o más correctamente un budín así con pasas. Entonces la representación de Thomson fue esto, y del cambio de Dalton a Thomson es que ya empezó a contemplar otras partículas más pequeñas que se llaman electrones. ¿Sí? Cabe aclarar que en el caso del átomo significa sin división o indivisible. Sin embargo, todos sabemos que sí se puede dividir, pero el nombre se quedó. Bueno, si se fijan en el caso de las fechas, si hablábamos de 9 años, de 5 años posteriores a la postulación del modelo de Dalton, de Thomson,
se hicieron otros descubrimientos. Miren, por ejemplo, hicieron esto. Hay una partícula que se llama partículas alfa y están compuestas por 2 protones y 2 neutrones. Los voy a representar así: 2 cargas positivas y 2 cargas neutras. Y se llaman partículas alfa. Como las hay partículas beta, partículas gamma, los rayos X, etc. Partículas alfa. Y lo que se hizo fue bombardear una placa muy delgadita, diseñada especialmente, una placa de oro. Se dice que prácticamente el grosor del oro, una de las características que tiene es que es muy maleable y se pueden formar láminas muy delgaditas. Y nada más incluía unos cuantos átomos, lo que es el grosor de la lámina. Al ser bombardeada por partículas alfa, se fijaron que muchas de ellas atravesaron la lámina de oro, y sobre una placa fotográfica ahí se quedaban plasmadas, en este caso, las luces, debido a la intensidad de la energía. Lo que se notó es que muchas de las partículas, en este caso la gran mayoría, eran desviadas. Y aquí la cuestión era esta: ¿por qué eran desviadas? Se supone que si una partícula alfa chocara con el núcleo en este caso del oro, quizás se viera rebotada inmediatamente, pero no, la mayoría lo atravesaba. Entonces, estos experimentos los hicieron estos científicos, Geiger y Marsden, que Marsden era discípulo de Geiger, 1909, y determinaron que en los átomos el porcentaje mayor era espacio vacío. Ahorita ya lo entendemos más. Un átomo en realidad, en su mayor composición, es espacio vacío. En la parte central están unas partículas que se llaman protones, son cargas positivas, y luego alrededor girando los electrones. Entonces él hizo una representación parecida a lo que es el sistema solar, que de hecho este modelo de Rutherford, para cuestiones prácticas o relacionadas con muchos temas, es el que más se utiliza. Una similitud con el sistema planetario, como si el núcleo fuera el Sol y los electrones, aquí la representación de los planetas girando alrededor. Generalmente a la parte central se le llama núcleo, y alrededor, que están girando los electrones, se le llama corteza. Aclaro que, por ejemplo, corteza también se le llama a la cáscara de los árboles, o se utiliza en otros contextos, y hay veces que lo manejamos así completo: corteza electrónica. La representación, pues, de Rutherford, considerando que la mayor parte del átomo es espacio, lo manejó así, su representación. En el caso de Rutherford, siguió en los estudios de Geiger y Marsden, y chequenle que fue la representación que tiene. Bueno, hasta aquí llegaría Rutherford. Generalmente Rutherford era discípulo de Thomson, y luego Bohr de Rutherford. Eran prácticamente alumnos y maestros que se iban transmitiendo esta información, un tanto elitista, porque Cambridge era la universidad, a lo mejor sigue siendo, en la cúspide en estas áreas de química, de física. Bueno, luego vamos a pasar ahora con Bohr. Bohr siguió en algunos estudios como este. Planck determinó una fórmula para la energía. Dice que la energía es igual
a h, que representa una constante que es un factor de corrección para que se cumpla la igualdad, multiplicada por la frecuencia elevada al cuadrado. De pronto lo manejan así: la energía es directamente proporcional a la frecuencia, en este caso la frecuencia de las partículas, ¿sí? La frecuencia que va a llevar la partícula. Y cuando ya se determina o se cuantifica el valor que necesita para que se cumpla la igualdad, se representa en este caso con una constante, como en la fuerza de gravedad, que manejamos el 9.806 metros sobre segundo al cuadrado o 32 pies sobre segundo al cuadrado. Son como factores de corrección para que se cumplan las igualdades. Esta se le llama ecuación de Planck, que en muchos ámbitos de física nuclear, química nuclear, todo lo relacionado con cuántica es muy utilizada. Continuamos con un aporte de Albert Einstein. Einstein manejó lo siguiente: se dice que en el núcleo pudieron manejar que está concentrada la mayor parte de la masa del átomo. Igual que en los sistemas planetarios, hay una fuerza de atracción muy grande del núcleo hacia los electrones, ¿sí? Se supone que el Sol no está atrayendo a la Tierra y de alguna manera es lo que hace que la Tierra esté orbitando y no se salga de su órbita. La fuerza de atracción lo mantiene. Lo mismo, la Tierra tiene una fuerza de atracción sobre la Luna, y algunos efectos así un tanto interesantes, bonitos, es por ejemplo que el mar, el agua del mar se está moviendo prácticamente por esa fuerza de atracción que existe. Alguien pudiera añadir otros elementos, quizás la rotación, etcétera, pero son fuerzas que existen entre un cuerpo grande y unos más pequeños, en este caso el núcleo y los electrones. Bueno, ahorita mencioné, aquí en el núcleo hay unas partículas que se denominan protones, se representan generalmente así, una P con carga positiva, como los electrones así. Incluso habría ciertos cuestionamientos: ¿por qué los electrones no son atraídos hacia el núcleo? Y una de las razones es porque los electrones se están moviendo a velocidades exageradamente grandes alrededor del núcleo, y pudieran manejar que es una fuerza que de alguna manera los pudiera hacer salir de su órbita, pero el núcleo los atrae y de alguna manera está ahí compensados unas fuerzas con otras. Bueno, continuando con otro científico muy importante en estas teorías atómicas, sería Einstein. Albert Einstein obviamente es famoso por su teoría de la relatividad, pero hizo varios aportes aquí en cuestión de lo que es la teoría cuántica. Manejó esto: los electrones que están más cercanos al núcleo son los que tienen mayor energía, ¿sí? Y tienen una velocidad tan grande que están moviéndose aquí alrededor, cercanos a la velocidad de la luz, que si no tuvieran esa velocidad, lo más probable es que fueran atraídos por el núcleo, por cuestiones de las leyes de los cargas. Sin embargo, hay un equilibrio y se mantienen ahí girando alrededor. Si a un electrón de una capa externa se le agregara energía, en este caso sería una absorción de energía, la energía que tiene extra provocaría que el electrón salte hacia una órbita interior. Pero como la primera órbita nada más acepta 2 electrones por cuestiones de la naturaleza, el electrón aquí que estaría de polizonte o extra prácticamente volvería a ser expulsado, y se dice que sí es expulsado, y al momento que es expulsado
se emite, en este caso fíjense, la otra era absorción, aquí la suelta, se emite una energía, pero esa energía es en forma de luz. Y la luz, como así en las fotografías, en las partículas se le va a llamar fotón. Se dice que emite un fotón. Einstein, gracias a estos estudios, se pudo cuantificar la diferencia de energía que existe entre una órbita y otra. A esa diferencia de energía entre una órbita y otra se le llamó, me voy a indicar aquí así, a la diferencia entre una órbita y otra se le llama cuanto, un cuanto de energía. Entonces un cuanto sería la diferencia de energía entre una órbita y otra. Esto de cuanto nos lleva pues al nombre de la teoría cuántica. Entonces se dice que aquí se desprende un cuanto de luz por medio de la manifestación de un fotón. Entonces la diferencia entre órbita y órbita, si yo le siguiera agregando más órbitas, porque las hay en átomos más complejos, sería de un cuanto, y es la magnitud que se le da a la diferencia de energía entre órbita y órbita. Bueno, para eso hubo otro científico que hizo estos estudios. Balmer determinó, por ejemplo, en el estudio de un átomo de hidrógeno, que es el más sencillo. El hidrógeno es el átomo más abundante en el universo. Pudieron manejar que el átomo es la materia prima para más átomos que son más complejos. En el caso del átomo, que nada más tiene un protón y un electrón girando alrededor, su masa atómica es 1, indica que nada más tiene un protón, nada más tiene un electrón. Su masa atómica es prácticamente 1, que luego vamos a ver, le llaman unidades de masa atómica. Una unidad, sí, el más sencillo de todos. Y se determinó, por ejemplo, si se hiciera un estudio también bombardeando el hidrógeno y cuantificando las proyecciones sobre una placa fotográfica, se manejaban que en este caso había una serie de líneas que determinaban las cantidades de energía, y esas cantidades de energía, por ejemplo aquí la separación entre números y números vendrían siendo lo relacionado con los cuantos, ¿sí? Nada más que él lo hizo en base a estudios más relacionados con aparatos, con espectrofotómetros, ¿sí? Y ver las proyecciones o las luces que proyectan los diferentes átomos. Cabe señalar que dependiendo del espectro formado, gracias a ese estudio lo han visto, se puede identificar si, por ejemplo, en las estrellas hay determinados átomos, ¿sí? Si, por ejemplo, hubiera oxígeno e hidrógeno, quizás lo pudiéramos relacionar con que hay agua en algunas otras galaxias, en algunos otros planetas, ¿sí? Y un ejemplo más sencillo pudiera ser este. Se maneja que si hay, por ejemplo, dos hidrógenos, que son dos protones, con su electroncito cada uno, se llegaran a unir, formarían, en este caso a fusionar, formarían un átomo más complejo con dos protones, número atómico 2, y veríamos que es el helio. La palabra helio significa proveniente del Sol, y en realidad lo que ocurre en las cercanías del Sol es que se están fusionando átomos de hidrógeno y están formando helio, y toda esa energía que desprenden nos llega a nosotros aquí en la Tierra como los rayos del Sol, la energía solar, y gracias a esa energía pues existe la vida aquí en la Tierra, ¿sí? Desde las plantas ocurre la fotosíntesis, etc. Chéquenle que foto, por ejemplo,
Foto significa luz y síntesis indica que se sintetizan algunos compuestos químicos gracias a la luz solar. En este caso, permite que las plantas crezcan. Bueno, hasta aquí vamos con una representación de Rutherford, que es el que más se utiliza, el más famoso. Y aquí le agregué que a Rutherford se le considera el padre de la ciencia nuclear. Los aportes que dio él a partir de aquí, ha habido un desarrollo tremendo, muchos científicos que han hecho descubrimientos relacionados con estos, a tal grado que ahorita lo que es la física cuántica, la física nuclear y todas esas áreas son importantísimas para el desarrollo y para la generación de energía. Padre de la ciencia, Rutherford, y luego Bohr, que identificó los cuantos de energía o los niveles de energía. Voy a poner aquí el nombre, le llaman niveles de energía. ¿Qué es un nivel? Pues cada una de las órbitas donde está circulando. La palabra órbita nosotros la tenemos más en mente por el movimiento de los astros, la luna alrededor de la Tierra alrededor del Sol y todos los planetas que existen, incluso movimientos a otros niveles del cosmos. Bueno, Bohr pudieron manejar que su representación del átomo era así, pero la aportación era que existían niveles de energía, ¿sí? Y Bohr tuvo un discípulo, se apellidaba Sommerfeld, y dijo que en el átomo las órbitas en realidad no son circulares como lo habían hecho Rutherford y Bohr, debido a la interacción entre los electrones que le llaman spin, que tienen spines contrarios o direcciones contrarias, y manejó que las órbitas eran elípticas. Entonces este modelo Bohr-Sommerfeld está atribuido a los dos, ya con el aporte de Sommerfeld, y manejaba que las órbitas en vez de ser circulares eran elípticas. Todavía aquí como que empieza a hacerse un poquito más complejo, pero esto de los modelos atómicos en realidad es más complejo de lo que nos imaginamos. Es algo muy abstracto, ¿sí? Es algo realmente abstracto. Se sigue utilizando por cuestiones de que está más fácil que lo entendamos nosotros, ¿sí? De pronto lo vemos ahí en los laboratorios, cosas así. Pero me falta lo siguiente. Chéquenle. Estos científicos. Heisenberg descubrió lo siguiente. Un principio que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg. Incertidumbre es que no sabemos. Se dice que no sabemos con precisión, no se puede determinar, así como suena, no se puede determinar con precisión dos cosas. No se puede determinar la posición de un electrón y el momento a la vez. Se puede una o se puede otra. No se puede determinar al mismo tiempo la posición y el momento. O hay veces que algunos enunciados dicen que la posición y la velocidad. Nada más voy a aclarar, lo voy a representar con una M, el momentum, que de pronto lo vemos en temas de física, es igual a la masa por la velocidad. Que de alguna manera de pronto vemos ciertas interrelaciones con otras fórmulas. Miren, ahorita se me vino a la mente la ecuación de Planck, que es la constante de Planck por la frecuencia al cuadrado, se parece también a la ecuación de Einstein. La ecuación de Einstein es así. E igual, también es la energía es igual a la masa. Ven que la masa está en vez de la constante de Planck, y en vez de la frecuencia, la velocidad de la luz al cuadrado. Esta formulita de pronto la vemos.
pero vean que hay una cierta analogía con la de Planck, ¿sí? Que de pronto alguien diría, pues ¿quién le copió a quién o qué onda? Pero no, pues los científicos de esa época estaban enterados de lo que hacían sus colegas y no partían de cero. A partir de ahí hacían otros aportes, otros descubrimientos, ¿sí? Y acá es masa por la velocidad. Entonces el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que no se puede determinar al mismo tiempo la posición, saber dónde se encuentra posicionado un electrón, y el momento, que es la masa por la velocidad. Se puede determinar uno y luego otro, pero al mismo tiempo no se saben los dos. Otro científico francés, casi es el único francés, que la mayoría, bueno, él era danés, la mayoría alemanes, casi puros alemanes, ¿sí? Bueno, de Broglie, él manejó dos cosas. Dice que cuando una partícula se mueve así de forma ondulatoria. Entonces se dice que tiene una dualidad. La materia se está comportando como partícula, así como algo sólido, y como una onda, ¿sí? Eso de la dualidad, algo dual es que es dos cosas al mismo tiempo. Es partícula o algo constituido así como masa, partícula, y algo que tiene un comportamiento ondulatorio, ¿sí? Como onda y como partícula. De ahí viene la teoría de dualidad. Luego reforzó con otros estudios que hizo Schrödinger. Él, en base a la teoría de la dualidad, determinó una ecuación que se llama ecuación de Schrödinger y hace el análisis del comportamiento de los electrones en los, bueno, iba a decir en las órbitas. A partir de aquí se cambió a otro concepto que se llama orbital, que hace más complejo todavía la representación del modelo atómico, ¿sí? Incluso de pronto lo van a manejar como modelo atómico de Schrödinger. ¿Cuál representación sería la de él? Es todavía más compleja de esta, pero es algo ya más abstracto. Y él introduce otro concepto que se llama orbital. En vez de órbitas, como aquí que son así las órbitas, una trayectoria cerrada, hablar en tercera dimensión se maneja de un orbital. Y la definición de orbital es la siguiente. Se dice que un orbital es la región del espacio en donde hay mayor probabilidad de encontrar al menos un electrón, ¿sí? Y a partir de los orbitales se hace un poquito más complejo y lo vamos a ver en el siguiente video. Gracias.